Esta es la palabra que Dios me ha dado para el nuevo año. Es la palabra confianza. Quiero que hagas una C con tu mano. Haz la letra C y dilo: yo confío solo en Cristo. Lee tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice así: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y me voy y se lo preparo y vendré para llevarlos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Solo hay dos términos que se repiten en ese capítulo. Uno es angustia y el otro es confianza. Dos cosas que pueden coexistir y en nuestra mente le parece difícil. Si yo confío, entonces vivo en paz. Es nuestro pensamiento. Es nuestro imaginario. Si yo confío en Dios, entonces voy a tener paz. Si yo confío en Dios, entonces todo será bonito. Pero el Señor hace dos términos contrastantes, los hace aparecer juntos. Quiero decirles que este nuevo año para muchas personas, Dios dice que vendrá la angustia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Vienen tiempos de angustia para muchos. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento y voy a oír una antigua profecía. Unos 600 años antes de Jesucristo venir al mundo. Profeta Daniel capítulo 12 versículo 1 y 2. Leamos. Entonces se levantó Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, de Israel. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, de los que han muerto. Algunos de ellos irán a la vida eterna, pero otros quedarán en vergüenza y desprecio eterno, se condenarán. Estaba profetizado desde los tiempos de Daniel, la angustia que vendría en los últimos tiempos. Pero mira lo que está en rojo, la segunda parte que está en rojo. Serán librados, ¿quiénes? Los que tengan inscrito su nombre en el libro. ¿Tu nombre ya está escrito en el libro de Dios? ¿Ya te arrepentiste? ¿O fue borrado? Juan el apóstol en Apocalipsis dice que vio que nombres eran borrados. Gente que se va al pecado después de estar con Cristo. Después de haber hecho una oración de fe, haberse arrepentido de sus pecados, vuelve atrás. Y la persona que vuelve al pecado, dice Apocalipsis, su nombre se borra. ¿Y quiénes son los únicos que serán librados de la angustia? Los que tengan su nombre allá escrito. Tu nombre ya está escrito. Cuando venga el juicio de Dios, dice Apocalipsis, que lo primero que se abren son los libros. Y si tu nombre no está escrito en ese libro de la vida, de los arrepentidos, de los convertidos, entonces no entrarás al cielo, a la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quiénes serán librados de la gran angustia, del tormento eterno cuando mueran? Los que tengan su nombre inscrito en el libro. Les voy a mostrar algunas sorpresas que vivimos en el año que se acabó. Esta es una de las sorpresas. Uno por uno, la lista de los 19 jefes y comandantes de los grupos terroristas Hezbollah y Hamas asesinados por las fuerzas militares israelíes. En un ataque reivindicado por Israel, que afirmó haber alcanzado un centro de mando y control en el sur del Líbano. La lista de objetivos eliminados por los militares israelíes es impactante. En total, son 19 altos mandos asesinados, 5 de Hamas y 14 de Hezbollah. Impresionante. Un día se reunieron los líderes de Hezbollah
y de Hamás se reunieron y pensaron, hay que darle a esos judíos, hay que tratarlos mal y recordarles quién es el que manda. Pero no se imaginaban que no iban a pasar un año y ellos y sus familias estaban asesinados. 19, acabaron con toda la cúpula, increíble. Todos los que se sentaron un día a planear el ataque contra Israel en octubre, al año ya no estaban vivos ni sus familias. Impresionante. Esto te debe estremecer. Personas con poder, personas con armamento, personas con ejército, y no existieron un año después. Otra noticia impactante que nos debe estremecer. Inicialmente no era parte del huracán, pero en el transcurso del día se ha unido a las bandas externas del huracán y esto es parte de la preocupación. El huracán está por tocar tierra en lo que se conoce como el Big Bend, en la curva en la parte norte del Golfo de México de Florida. Según los expertos, no han visto un huracán de esta categoría en mucho tiempo, si no es que en todo el tiempo que tienen registro de los huracanes. El gobernador dice que ya no es tiempo de evacuar. La gente que se quedó, que haga lo posible para mantenerse a salvo. En medio del huracán Helen, vino esta noticia tan impresionante de una pareja cristiana. Mírala. Yo se las conté hace unos domingos. Pareja que sobrevivió al huracán Helen, alaba al Señor. Salió en los medios de comunicación, en las noticias de Estados Unidos. Y otro portal dice, no deberíamos estar vivos, todo fue por Dios. Conoce a la pareja que sobrevivió a Helen flotando por un río furioso en un sofá. Y ahí está la foto de ellos. No alcanzaron a evacuar. Llegó el río cerca donde ellos vivían, se desbordó. Cerraron la puerta y se pusieron a orar en su sala. La corriente del río golpeó, abrió la puerta y entró el río. Y el sofá donde yo estaba flotó. Lo sacó por el río, lo llevó hasta la bodega, hasta el techo de una bodega y los puso a salvo. Eso fue la mano de Dios. Haber hecho que ese sofá flotara y haberlos cuidado fue la mano de Dios. Salmo 37, versículo 38 dice, pero todos los transgresores serán destruidos. El porvenir de los malvados será exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva porque en Él pone su... ¿Qué requisito ves otra vez? Igual que en Juan 14, igual que en Nahum capítulo 1, ahora Salmo 37 dice que la condición de Dios para que en el tiempo de angustia que ha de venir sobre este nuevo año seamos cuidados por Dios con mi familia es que aprendamos qué es confiar en Dios. Esa es la condición. Jeremías capítulo 30 verso 7. Ay, será un día terrible, un día sin comparación. Será un tiempo de angustia para mi pueblo, pero será librado de ella. Leamos un poco más allá ese capítulo 30, al versículo 18 al 20. Dice, así dice el Señor, restauraré la fortuna de las... Por eso es especial este capítulo. Por eso empecé los cultos al aire libre. En un ayuno Dios me repitió esta palabra. Henry, yo bendeciré las carpas. Y por eso hemos estado de pie. Nos han pasado miles de cosas, persecuciones de políticos, oposición de gente. Nos han sacado de un lado y otro. Pero las carpas siguen prosperando porque Dios está en ellas. Dios está con nosotros, es una palabra de Dios, no lo inventamos, no fue el invento de un pastor, no fue el deseo de un hombre, fue por la palabra de Dios y la palabra pelea por nosotros. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero cuando yo tengo una palabra de Dios, nunca pasará. Por eso es que las carpas prosperan, porque están soportadas no en el capricho de un ser humano, sino en una palabra de Dios. Dice, tendré compasión de su Beracá. Surgirá sobre las ruinas. Así ha pasado 1000 veces y seguirá pasando. Y el palacio se asentará en el lugar debido. Lo que nos espera es un palacio, gloria a Dios.
Surgirá de ellos cantos de gratitud, gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia, no serán disminuidos. Los honraré, no serán menospreciados. Y sus hijos volverán. Agárrate de esta palabra. Si tienes a alguien perdido, a un hijo descarriado, mira lo que dijo Dios a esta iglesia, que en esta iglesia los jóvenes se convertirán a granel. Volverán a ser como antes. Y ante mí será restablecida su comunidad. Y castigaré a sus opresores. ¡Wow! Pobrecitos los que se metan con la iglesia de Cristo. Dios pelea por nosotros. Los castigará. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda! Jeremías 30 dice que habrá angustia, pero los que confiemos nos cuidará. Los que sigamos en el culto, en la comunidad, adorando y confiando en Dios, Él nos protegerá. Es más, traerá a los que se han alejado. Los volverá a restaurar. Eso dice el Señor. Romanos capítulo 2, verso 9. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos. Porque con Dios no hay favoritismos. Dios, a todo el que confiemos en Él, que aprendamos que es confianza, que no son sentimientos. Los que aprendamos que es confiar en Dios y su palabra, el Señor dice, habrá honor, habrán testimonios, habrá gloria de Dios. Eso es lo que nos espera. 3 personas en este año que terminó, 3 personas no se esperaban que no iban a celebrar la Navidad porque tenían salud, porque tenían dinero, porque tenían poder. Nunca se imaginaron que no iban a estar con su familia en un gran hotel o retirados en alguna parte o con un gran banquete en su mesa. Eso es lo que ellos pensaban, pero no acabaron el año que termina. Mira la forma tan absurda que murieron. Primero, Isaac Andic. ¿Quién es ese hombre de la fotografía? El fundador de las tiendas que están también en este país, Mango. Está por el mundo entero, Mango. Tenía salud, tenía dinero, había pagado una excursión súper costosa allá en Cerdeña, España. En unos parajes iban con guías turísticos, iban con médicos y todo, porque es un multimillonario. Le pagó a toda su familia para ir a esa excursión, y en esa excursión una piedrita lo hizo resbalar, cayó y se mató. ¡Qué forma absurda! Era el tiempo de Dios de su caída. Hay que temer a Dios, hay que respetar a Dios cuando Él nos habla. Segunda noticia que vio el mundo: Bashar al-Assad y su esposa. ¿Cuánto tiempo llevaba su familia en el poder? Más de 50 años. Su papá le heredó el poder. Una de las dictaduras más largas que ha habido sobre la tierra, en Siria. Respaldados por China y por Rusia. ¿Quién los tocaba? Estados Unidos protestó, Estados Unidos hizo bloqueo por hartos años, pero China le surtía todo, Rusia le daba de todo. ¿Quién iba a tocar a Bashar al-Assad y a su esposa? Nadie. Pero no contaban que el año que terminó, Israel iba a acabar con Hamas, Israel iba a acabar con Hezbollah, y eran los que surtían y lo protegían. Entonces se levantaron un grupo de personas como campesinos y lo derrocaron del poder. Nada es nuestro y hay que temer a Dios. Y este último caso en nuestro país, absurdo. Volqueta cayó al río, mató a madre e hija quienes celebraban cumpleaños en Magdalena. Estaban en la costa, estaban celebrando un cumpleaños, estaban en asado y era domingo. Quién sabe si habrían ido a culto primero o no. Se salió de control una volqueta, traspasó las barandas del puente y la volqueta les cayó encima. Lo segundo que pasa este año: la fe de los hijos de Dios, de los cristianos, va a ser probada. En esos periodos de angustia vamos a ser probados. ¿Y cómo seremos probados? Se los voy a mostrar en Juan 14. Son las palabras de Jesucristo. La primera es la prueba de la confusión. Eso va a pasar en este año. Prueba de confusión. Muchos se sentirán confundidos. ¿Será que sí estoy oyendo a Dios o no? ¿Será que sí lo estoy obedeciendo o no? La prueba de la confusión. Leamos Juan 14:5.
Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y la palabra en rojo que Jesús advirtió fue esta: no sabemos. La persona no sabe qué camino tomar, qué decisión es la correcta. Prueba de confusión. Un gran teólogo del que he hablado muchas veces porque es famoso, de los Estados Unidos, siglo XIX, aquí tiene una pintura suya, Albert Barnes. Ese es su libro más conocido, La Iglesia y la Esclavitud, porque él fue un abolicionista de la Universidad de Princeton. ¿Qué dijo él sobre este comentario de Juan capítulo 14? Mira lo que dice Albert Barnes. Tomás confesó su ignorancia. Si Tomás hubiera dejado de lado sus opiniones, escucha eso, tú te la pasas siguiendo la fe de acuerdo a tu opinión. El cristianismo es de acuerdo a lo que tú piensas. Mira lo que nos expone el teólogo. Si Tomás hubiera dejado de lado sus opiniones, si hubiera estado dispuesto a recibir la verdad tal como Jesús se la había dicho claramente, no habría habido ninguna dificultad. La fe habría sido un ejercicio fácil y natural de la mente. Así sucede con el pecador. Si estuviera dispuesto a recibir las doctrinas claras e inequívocas de la Biblia, no habría dificultad. Pero su mente está llena de opiniones, de planes opuestos. Están ocupados con errores y vanidades. Y estas son las razones, las únicas razones por las que no es cristiano. Este año va a ser la lucha con tu opinión. Eso es verdad, Cristo lo dijo. La primera prueba es esa. O sigues la palabra o sigues lo que dice el periódico, las noticias, tu familiar, tu compadre, tu amigo. ¿Qué vas a seguir tú? El Salmo 119, verso 130, en la Nueva Traducción Viviente dice así: la enseñanza de tu palabra da luz. ¿Qué es lo que da luz? ¿Un primo? ¿Un jefe de trabajo? ¿La economía de un país? Lo que da luz es su palabra. De modo que hasta los simples pueden entenderla. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo no necesito ser un súper erudito, así yo sea un simple. Pero si aprendo a confiar en Dios, ¿sabes una cosa? El ángel del Señor va a estar conmigo y me protege. Y a mi casa. La segunda prueba que anuncia el Señor es la prueba de no ver. Juan 14, verso 8. Jesús dijo: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. No solo Tomás, mira Felipe. Hebreos 11:3 en la versión Reina Valera dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por una palabra de Dios. ¿Por qué existe el universo? Porque Dios habló. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? ¡Wow! De lo que no se veía. Esta va a ser la segunda prueba de este año. ¿Vas a vivir por fe y por una palabra de Dios? ¿O vas a vivir por lo que los ojos te dicen, la opinión de la gente? ¿O vas a irte a la Biblia, a la palabra? La tercera prueba que Dios anuncia en Juan 14 para este año es la prueba del mundo diciéndote que pierdes tu tiempo. Vamos a ser atacados. Las personas sin Cristo o los tibios o la gente corrompida en la doctrina, apartada del Espíritu Santo, te va a atacar. Y te va a decir que estás perdiendo el tiempo cuando confías en Dios, cuando vives una vida santa, cuando le sirves a Él. El mundo te va a decir que no vas a sacar nada con eso. ¿Quién lo dice? Lo dijo Jesús. Juan 14, versículo 16 al 17. Yo pediré al Padre y el Padre les dará otro consolador para que los acompañe siempre hasta en el 2025. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. Escucha lo que dijo Jesús. Para el mundo va a ser ridículo, absurdo. Te van a decir que te están manipulando, porque el mundo no puede aceptar que vivamos por la fe en la palabra. Y la cuarta prueba que Dios anuncia en Juan 14, con la que los hijos de Dios tenemos que lidiar este año, es la prueba del ataque de Satanás. Verso 30. Ya no hablaré más con ustedes. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mí. Jesús dice en Juan 14
que los apóstoles iban a ser zarandeados por un ser maligno llamado diablo y Satanás. En los únicos que Satanás no tiene poder es en los que estamos revestidos de Jesús, confiando solamente en Él. ¿Cómo va a atacarnos este año Satanás? Dios lo dice. Leamos 2 Corintios 11:3. Dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿con qué es que nos ataca Satanás? Con engaños, con astucia. Mira, lo dice la Biblia. Así es que él ataca. Y los pensamientos de ustedes sean desviados. ¿Hacia dónde quiere que nos desviemos? Del compromiso puro y sincero con Cristo. Mientras yo me mantenga en un compromiso con Jesús, mientras que yo sea obediente a su palabra y sus mandamientos, entonces la serpiente no podrá tocarme. La manera en que él puede tocarme es como lo hace un pescador cuando va al río o al mar, lanzar el anzuelo. El teólogo escocés William Berkeley dijo lo siguiente acerca de el capítulo 14 de Juan: en muy poco tiempo la vida de los discípulos se derrumbaría. Juan 14 fue poquito antes de Jesús ser arrestado, ser traicionado por Judas. Por eso el teólogo Berkeley dice: en muy poco tiempo, después de Juan 14, se les iba a derrumbar la vida. La vida de los discípulos se derrumbaría, su mundo colapsaría en un caos a su alrededor. En ese momento solo había una sola cosa que hacer: aferrarse obstinadamente ¿a qué? Léanlo por favor. Yo hubiera querido invitar a William Berkeley, pero ya se murió, ya está con Cristo. Mira lo que él dijo: la única manera es que tú pongas tu confianza en Dios. Llega un momento en que tenemos que creer donde no podemos probar y aceptar, donde no podemos entender las cosas. Sí, en esa hora más oscura confiamos de que de alguna manera hay un propósito de Dios en la vida y que ese propósito es el amor. Incluso lo insoportable se vuelve soportable. Incluso en la oscuridad hay un destello de luz. En esta profecía, lo tercero que Dios dice: si confían, los voy a recompensar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso es lo tercero que dice Juan 14. Este año no todo será difícil y malo, también habrá regalos de Dios. Eso dice Juan 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos, dijo Jesús, y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Wow, no todo es pruebas, no todo es angustia. El Señor dijo: hay un grupito que me ama. ¿Quiénes son esos? Los que me obedecen mi palabra, esos me aman y a esos me les manifestaré. ¿Sabes cuál es la palabra que usó Jesús? Es una palabra un poco sofisticada en el griego. No es común esa palabra. Es la palabra enfanizo. ¿Y qué significa enfanizo? Les traje uno de los mejores textos del léxico griego, el léxico Taylor. Enfanizo se utiliza en el Nuevo Testamento para transmitir el acto de hacer algo conocido o visible. Dios va a hacer algo a los que lo amamos. Dios va a hacer algo a los que confiamos en sus mandamientos y los obedecemos. Él va a hacer algo. A menudo implica una revelación o una demostración clara de algo que anteriormente estaba oculto o no se entendía completamente. Este término puede referirse a manifestaciones físicas como a revelaciones de verdades espirituales. El Señor dice para este año nuevo: los que confíen en mí, definitivamente me les manifiesto de maneras físicas. ¿Y cómo va a ser esas manifestaciones? ¿Lo dice Dios? Sí lo dice. Juan 14 dice que se manifestará así: obras mayores de las que hemos visto. Segundo, respuestas a las oraciones que hemos hecho. Y tercero, sentir a Dios viviendo en mí, sentirlo. 3 manifestaciones, dice Juan 14. ¿Dónde están? Se las voy a mostrar. Verso 12 al 14. Las obras que yo hago
las harán mayores. Así se va a manifestar en el nuevo año. Verso 13. Cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Verso 14. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Primera manifestación, cosas mayores que las que hemos visto. Segunda manifestación, si piden, si aprenden a orar, les respondo. Y tercera manifestación, versículo 23. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos y haremos nuestra morada en él. Sentiremos a Dios con nosotros. Como tanta gente nos lo ha dicho, cuando vengo a esas carpas, algo pasa dentro de mí. Por último, ¿cómo puedo pasar esas pruebas? ¿Cómo puedo obedecer sus mandamientos? ¿Cómo puedo acceder a esas recompensas? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo es confiar en Dios? ¿Cómo es eso, pastor? Termino diciéndole lo que Jesús nos dijo. Juan 14, versículo 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo pediré al Padre, les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar. No lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. En rojo está si me aman, y en rojo está el Espíritu Santo, porque está en mayúscula. Ahora versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Otra vez está la palabra amor. Y finalmente versículo 23. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él. En todos estos versos está la palabra amor. ¿Cómo es que podremos nosotros vencer? Amando. Y si amamos, ¿qué nos da para poder obedecer? El Espíritu Santo. Tú no puedes ni yo obedecer al Señor si no tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos vivir una vida de oración si no tenemos el gozo del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos resistir al pecado y decirle no a la tentación si no tenemos esa fuerza y dominio del Espíritu Santo. El Señor dijo: la única manera, hijos míos, que en este nuevo año ustedes no caigan es si tienen al Espíritu de Dios. Señor, yo lo quiero. Tienes que amarme, hijo. ¿Y qué es amor? Amor es que tú no haces las cosas por ningún interés. Eso es amor. Cuando los hijos, los que somos padres, cuando los hijos nos fallan, cuando los hijos han vivido un mal comportamiento, fallaron en sus estudios, aún así les damos beso, les damos alimento, les damos regalo. ¿Por qué, papá? No me porté bien. ¿Por qué si no me salieron las cosas? ¿Tú por qué le dices? ¿Qué le respondes? ¿Por qué le das? Porque te amo. Punto. Eres mi hijo, te amo. Entre los esposos, ¿por qué razón si a veces nos ofendemos, nos fallamos? ¿Por qué razón pedimos perdón? ¿Por qué razón pasamos por alto la ofensa? Porque te amo. Entonces eso queda olvidado. Punto. Porque te amo. Eres mi esposo y te amo. Ya. Eres mi hijo y te amo. Punto. Y Dios dice: el día que tengas esa relación con Él, no es porque te dé, no es porque te toque. Señor, ¿por qué soy pastor? Porque te amo. ¿Por qué voy a servirte? Me des o no me des, Señor, yo te amo. Punto. Eres mi Padre, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres todo para mí. Te amo. Y es por eso que confío en ti. Solo y puro amor. Amar. Concluyo con una gran historia de un hombre que ejemplifica muy bien qué es confiar en Dios. Y lo traigo hoy porque
volvió a salir en los Estados Unidos a relucir este hombre con la reelección del presidente Donald Trump. Este hombre tiene que ver con Donald Trump y es un cristiano. Se los voy a presentar, observen el video. Esta noche el multimillonario, después de perder 9 empleos en 8 años, Steve Scott, comparte lecciones transformadoras que aprendió del hombre más rico que jamás haya existido. Bienvenidos de nuevo a Larry King Live. Es un gran placer recibir nuevamente a Steven Scott, una buena persona, multimillonario, emprendedor en marketing, orador motivacional. Ha ayudado a construir más de una docena de empresas multimillonarias desde cero y es cofundador de American Telecast. Su nuevo libro, una lectura excepcional, titulado Lecciones del hombre más rico que jamás haya existido. El hombre fue el rey Salomón. Secretos para el éxito, la riqueza y la felicidad. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué el exateo más famoso presentador de los Estados Unidos, que ya murió, Larry King, invita a un cristiano? Tengo que ir a los orígenes de él. Mira el mapa, por favor. En los Estados Unidos, Phoenix, Arizona, allá nació este muchacho. Nació en 1948 y su padre, aquí tengo una foto con su padre, Gordon Scott. Su padre fue piloto de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. ¿Y qué quería el papá? Que su hijo fuera piloto, que fuera militar como su papá. Fue al colegio, Steven Scott, en el colegio era uno de los más flaquitos, delgados, le hacían bullying y le dio acné en todo su rostro. Empezó el sufrimiento desde muy jovencito, la angustia en este muchacho. Cuando estaba en sus últimos años, por allá en 9º, 10º, su papá le dice: vamos a hacer una cosa para quitarle la timidez a este niño. ¿Qué, papá? Entra a estudiar mecanografía. ¡No! Solo las niñas estudiaban mecanografía. En una clase como de 80, solamente habían como unos 3 o 5 varones. Papá, por favor, sáqueme. Digo, no, usted tiene que templarse, ser un varón. Papá, yo voy a ser el mejor de la clase. Si soy el mejor, me sacan 1 año, porque el curso duraba 2 años. El papá dijo: este muchacho no lo logra. Está bien, si usted es el mejor, lo saco. Pues fue el mejor de la clase y al año lo sacó su papá. Llegó a los 16 años y lo entró a la academia de la Fuerza Aérea en los Estados Unidos. ¿Sabes una cosa? Fue uno de los mejores cadetes, de los 8 mejores en todo el país. ¿Y sabes por qué razón fue? Era el único que sabía mecanografía y le fue facilito eso de todos los sistemas de los aviones. Pero a la edad de 18 años la vida le cambió para siempre a Steven Scott. ¿Qué le pasó? Muéstrame la foto. Una beca en esta universidad, una de las famosas de los Estados Unidos, la Universidad Estatal de Arizona. Allá le salió en esa universidad una beca. La beca no era gran cosa, era una licenciatura en marketing. No era un doctorado, no era una maestría, no era tremendo título. Era estudiar marketing, promociones, promotor. Pero fue grande para el muchacho, dejó la carrera porque él no quería ser militar, era por su papá. Entonces fue la excusa y entró a la universidad becado a estudiar licenciatura en marketing. Y estando en la universidad, su hermana mayor se convirtió a Cristo. Lo invitó a una reunión en la universidad. Estaba dando su testimonio un exateo científico y les dijo: ustedes necesitan confiar en Cristo. Y el muchacho pasó al frente. Steven Scott, a sus 18 años en la universidad, entregó su vida a Jesucristo. Ahí le cambió para siempre su vida. ¿Por qué? Porque llegó a la iglesia y en la iglesia dijo: yo aprendí a ser empresario en la iglesia, no me lo enseñó la universidad. El pastor que él tenía era un pastor así como veraco. Y le dijo: usted no viene a quedarse sentadito allí, muchacho universitario. Usted viene a servirle a Jesús. Y él dijo: ¿servirle a Jesús? Bueno, ¿y cómo puedo servirle? Y el pastor le dijo: aprenda música, porque no habían músicos en la iglesia. Steven Scott logró 17 muchachos aprendieran música y 18 aprendieran canto. La iglesia estaba sorprendida.
Él también. Pero todos sonaban así como cuando yo canto, ¿no? Todos eran empíricos, no tenían estudio. Entonces Scott dijo, bueno, vamos a hacer algo, a confiar en Dios. Y los puso en oración, los puso en ayuno y contactó al mejor productor y maestro de música cristiana en el estado de Arizona. ¿Quién era ese hombre? Se llamaba, ¿cómo se llama? Ron Patty, se llamaba él. Ron Patty. Y lo contactó y le dijo, mire señor, queremos contratarlo para que nuestro grupo, 17 músicos, 18 voces, no sabemos nada, pero tenemos disposición. Ron Patty le dijo, bueno, ¿y cuánto son los motivos? ¿Cuánto es la motivación? Pues Stephen Scott le dijo, pues ¿sabe una cosa? Nosotros oraremos por usted, que Dios lo bendiga, porque no tenemos dinero. Todos somos universitarios, todos somos jóvenes, no tenemos dinero. Ron Patty se conmovió y dijo, ¿sabes una cosa, muchacho? Por tu fe y lo que estás haciendo en esa iglesia, voy a ir gratis. El mejor compositor, el mejor productor del estado, y se fue a darles clases gratis. Stephen Scott dijo, yo aprendí la fe y a ser empresario en la iglesia. ¿Sabes qué pasó después? Se volvió un gran millonario, Stephen Scott, y dijo, yo quiero promocionar a tu hija, a la hija de Ron Patty, y aquí les presento a su hija, ganadora de premios Grammys y famosa en Estados Unidos. Muéstramela. Down the via dolorosa, por la vía dolorosa, que es la vía de dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Impresionante, canta inglés, español, lenguas angelicales. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, fue una de las primeras cantantes que escuché. Ella era una jovencita cuando yo entregué mi vida a Cristo. Estaba en furor, ganó premios Grammy, era súper famosa. ¿Sabes por qué? Por la siembra de su papá. Su papá creía que estaba haciéndole un favor a un muchachito. No, el muchachito le iba a hacer el favor a él. Cuando uno da algo por Cristo, no se imagina la cosecha que va a venir. Gary, este muchachito, Stephen Scott, en la iglesia conoció a un famoso autor de libros cristianos. Aquí se los muestro. Ustedes de pronto han leído, yo he leído libros de él, de Gary Smalley. Ese es uno de los libros que está en español, El irresistible lenguaje del amor. Stephen Scott le dijo, él se graduó a los 18 años, a los 20 años se graduó de la licenciatura y salió. Pasaron 6 años y había tenido 8 trabajos y en ninguno le pagaban ni siquiera el mínimo. Llegué a la iglesia, me consagré a Dios, levanté un ministerio de alabanza, pero mi vida, mire, ni siquiera ganó el mínimo. Bueno, no era un super profesional, era un licenciado, no tenía maestrías, doctorados, pero había estudiado en una de las mejores universidades, la de Arizona estatal. ¿Qué pasa conmigo? Y se fue una noche a la casa de Gary Smalley y le dijo, ¿yo qué hago? ¿Por qué me pasa esto a mí? Usted que es doctor y que es conferencista, deme un consejo. Ya les voy a contar cuál fue el consejo que Gary Smalley le dio. En todo caso, salió un libro a la edad de 30 años.
Siguió el consejo, aunque le pareció ridículo, absurdo. Pero Stephen Scott siguió el consejo que le dio ese doctor Gary Smalley de su iglesia. Y cuando cumplió 30 años, en su empresa le ofrecieron ser gerente. La máxima gerencia en la empresa. Subirle el sueldo extraordinariamente. Y él dijo, no, voy a empezar mi propia empresa. 30 años empezó su propia empresa. Y escribió su primer libro que se convirtió, como vieron ahí a Larry King entrevistándolo, se convirtió en el más vendido en los Estados Unidos. Y aquí está el comentario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las ideas extrañas de Steve y las estrategias son tan específicas y de fácil aplicación. Creo que pueden potenciar a cualquier lector, ya sea estudiante universitario, pequeño empresario o al CEO, al jefe, director de una compañía de Fortune 500, de las mejores compañías de allá, para lograr niveles de éxito que aún no ha soñado. Hasta Donald Trump. Su último libro que escribió es La Misión. Este fue el libro que lo hizo más conocido, el libro más vendido. El que está hablando Donald Trump es el hombre más rico que jamás existió. Pero su último libro es La Misión de Jesús, de Jesus Mission. Y en este libro escribió esto: las palabras de Jesucristo son de transformación más allá que cualquier cosa jamás registrada en la historia de la humanidad o la literatura. Ellas tienen el poder de cambiar la vida como no puede imaginar. Son verdaderamente milagrosas. ¿Cuál fue el consejo que le dio Gary Smalley? Aquí lo traje. Este es el librito que lo hizo más famoso. Se llama El hombre más rico que jamás existió. Estas son palabras de Gary Smalley. Steve pensó que me había vuelto loco cuando le di este consejo. Me preguntó qué tenía que hacer y yo le dije: el mes tiene 31 días y el libro bíblico de los Proverbios tiene 31 capítulos. Cada mañana al comenzar el día, léete el capítulo de los Proverbios que corresponde con el número de ese día del mes. Si lees 2 capítulos el último día de aquellos meses que están con solo 30 días, haz esto todos los días, mes tras mes. Te garantizo que dentro de 2 años serás más capaz que todos tus jefes y gerentes. Hazlo durante 5 años y apuesto a que llegas a ser millonario. Le dije que lo leyera con papel y bolígrafo en la mano para que pudiera tomar sus notas, aprendérselo, adquirir conocimiento y sabiduría del libro de Dios. Yo sentía que esa sabiduría a Stephen le descubriría y le cambiaría la vida. Ahora estas son las palabras de Stephen. Imagínese que pierde 9 empleos en los 6 primeros años después de licenciarse en la universidad, y que luego en su 10º empleo crea a partir de la nada más de una docena de empresas multimillonarias, alcanzando ventas de miles de millones de dólares. Imagine que consigue todo esto siguiendo paso a paso las enseñanzas de los Proverbios, del libro del Antiguo Testamento en la Biblia. En resumen, esa es mi historia. Wow. ¿Alguien que aprendió a? ¿Qué aprendió? ¿Cuántos le dicen: Señor, enséñame a confiar en ti? Eso es lo que necesitamos. Es lo que Dios dice para este año. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.